La fe cristiana no es una teoría ni una ideología. La fe cristiana es el camino para conocer y amar a una persona que vive, a Jesucristo. La fe cristiana, un curso del Instituto de Formación Teológica por Internet que quiere ayudarte a crecer en el amor a Jesús, nuestro Señor. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Queridos amigos, nuevamente juntos en nuestro programa La Fe Cristiana. Estamos desarrollando el tema del pecado que empezamos la semana pasada. Decíamos que el pecado es una ofensa a Dios, es una ofensa a la ley de Dios. Hemos dicho que para que sea pecado el hombre no necesariamente tiene que tener la intención de querer ofender a Dios. Eso ya debe ser muy malo, ¿no? Pero sí que el hombre, al no cumplir la voluntad de Dios, al no respetar los mandamientos, las enseñanzas de Dios, el hombre se aparta de él, rompe la amistad con Dios. Si el pecado es grave, pierde la gracia santificante, pierde la posibilidad de ir al cielo, la bienaventuranza eterna. Y estábamos hablando del pecado, la última vez, del pecado mortal, de las consecuencias del pecado mortal. Habíamos dicho que para que haya pecado mortal hace falta materia grave, hace falta pleno consentimiento y deliberado, pleno conocimiento y deliberado consentimiento. Hace falta querer, hace falta conocer y hace falta que sea grave, ¿no? Y veíamos los efectos, en eso quedamos la semana pasada. El efecto justamente principal es perder la amistad con Dios, la caridad con Dios, perder justamente la posibilidad de ir al cielo, porque si el hombre rechaza a Dios, ¿cómo va a querer estar con Él eternamente, ¿no? Y vamos a pasar a, después de ver los efectos del pecado mortal, a cuáles son los efectos del pecado venial, el pecado leve. La principal diferencia justamente es que no corta completamente la amistad con Dios. Hemos dicho al hacer la semejanza que el pecado mortal es la muerte y el pecado venial es la enfermedad, ¿no? O sea, el pecado venial debilita la caridad, no la rompe completamente, entraña un afecto desordenado a los bienes creados. También el que peca venialmente no consigue progresar espiritualmente, mejorar en el ejercicio de las virtudes y la práctica del bien moral, y también merece unas penas temporales, no la pena eterna. La pena eterna es la condenación eterna, es con el pecado grave, pero sí unas penas temporales, que si hay arrepentimiento y se purgan aquí en la tierra con la oración, el sacrificio, el ayuno, las buenas obras. Si no se purifica el alma aquí en la tierra, se purificará antes de ingresar al cielo, porque al cielo no puede entrar nada que no esté perfectamente limpio, ¿no? Entonces el pecado venial deliberado y que permanece sin arrepentimiento nos dispone poco a poco a cometer el pecado mortal. O sea que si efectivamente uno cede en cosas leves, terminará cediendo en algo grave. No obstante, el pecado venial no nos hace contrarios a la voluntad y a la amistad divina, no rompe la alianza con Dios. Es humanamente reparable con la gracia de Dios. Juan Pablo II, en su exhortación apostólica Reconciliatio Penitencia, que les recomiendo vivamente su lectura y su meditación, la pueden encontrar en el sitio del Vaticano y en muchísimos sitios católicos, es del año 84. El número 17 dice que, hablando del pecado venial, no priva de la gracia santificante, no priva de la amistad con Dios, de la caridad, ni por tanto de la bienaventuranza eterna. Dios perdona los pecados veniales con la confesión y también
fuera de este sacramento cuando hacemos un acto de contrición, cuando hacemos penitencia, cuando nos dolemos de ese pecado por no haber correspondido al amor infinito que Dios nos tiene. Este pecado venial deliberado, es deliberado porque uno tiene la voluntad de querer hacerlo, aunque no hay materia grave, aunque no aparta totalmente de Dios, es una tristísima falta que enfría la amistad con Él. Hay que tener horror al pecado venial deliberado. Y para que una persona que quiere amar de veras a Dios no tiene sentido consentir en pequeñas traiciones que además nos llevarán al pecado mortal y al estado de tibieza, estado de dejadez del alma. Recordamos que la Sagrada Escritura, en el libro del Apocalipsis, habla muy fuerte de la tibieza, ¿no? Dice la Escritura, porque no eres frío ni caliente, porque eres tibio, estoy como para vomitarte de mi boca, dice la Escritura, ¿no? Palabras de Dios, palabras fuertísimas. Bueno, punto 3, la opción fundamental. Bueno, este es un error teológico que el Papa también, Juan Pablo II, lo explica claramente en la Veritatis Splendor, ¿no? Cuando habla justamente de algunos errores morales, trayendo como ejemplo el joven rico, el hijo pródigo. Después el Papa comienza a explicar unos cuantos errores en boga, ¿no? Y los va explicando poco a poco, ¿no? Y uno de estos errores es el error, por llamarlo de alguna manera, que afirma que si uno ha hecho una opción fundamental por Cristo, no va a haber un pecado grave. El único pecado grave sería justamente rechazar a Cristo. Que todas las demás acciones, por muy graves que sean, si uno no niega esa opción fundamental que uno ha hecho por Cristo, quedarían alineadas en esa elección, ¿no? Entonces, en parte es verdad que uno tiene que hacer una opción fundamental por Cristo, pero también es verdad que habiendo hecho esta elección fundamental o esta opción fundamental por Cristo, uno puede apartarse con el pecado grave de esa opción, ¿no? Después puede volver si se arrepiente, ¿no? Pero este error de la doctrina de la opción fundamental nos dice que solo es gravísimo, digamos, solo es mortal el hecho de rechazar a Dios. Y esto, digamos, no es verdad, porque hay pecados mortales que sin ser un rechazo completo a Dios, también nos privan de la gracia santificante y también nos privan de la bienaventuranza eterna si no nos arrepentimos. Les leo. La doctrina de la opción fundamental, que rechaza la distinción tradicional entre los pecados mortales y veniales, sostiene que la pérdida de la gracia santificante por el pecado mortal, con todo lo que supone, compromete en tal modo a la persona que solamente puede ser fruto de un acto de oposición radical y total a Dios, es decir, un acto de opción fundamental contra Él. Así entendido, según los defensores de esta opinión errónea, resultaría casi imposible incurrir en pecado mortal en el devenir de nuestras elecciones cotidianas o, en su caso, recuperar el estado de gracia mediante una penitencia sincera. Pues la libertad, dicen, no sería apta para determinar en su capacidad ordinaria de elección de un modo tan singular y decisivo el signo de la vida moral de la persona. Así dicen estos autores, al tratarse de excepciones puntuales a una vida globalmente recta, se podrían justificar faltas graves de unidad y coherencia de vida cristiana. Desgraciadamente, al mismo tiempo, se restaría importancia a la capacidad de decisión y compromiso de la persona en el uso de su libre albedrío. Bueno, esto es un error, También está muy relacionado con esta doctrina de la opción fundamental, la propuesta de dividir en tres los tipos de pecado, ¿no? Algunos hablan de que existen tres tipos de pecado: pecados veniales, pecados graves y pecados mortales. El error es que estas personas consideran que estos últimos
supondrían una resolución consciente e irrevocable de ofender a Dios y serían los únicos que alejarían de Dios y cerrarían las puertas a la vida eterna. De esta forma, la mayoría de los pecados que por su materia tradicionalmente han sido considerados como mortales, según esta forma de pensar, no serían más que graves, ya que no se someterían con una intención positiva a rechazar a Dios. La Iglesia ha señalado en numerosas ocasiones los errores que subyacen en esta corriente de pensamiento. Así que nos encontramos ante una doctrina sobre la libertad en donde ésta resulta muy debilitada, pues olvida que en realidad quien decide es la persona, que puede elegir modificar sus intenciones más profundas y que de hecho puede cambiar sus propósitos, sus aspiraciones, sus objetivos y su entero proyecto vital a través de determinados actos particulares y cotidianos. Por otro lado, queda siempre firme el principio de que la distinción esencial y decisiva está entre el pecado que destruye la caridad y el pecado que no mata la vida sobrenatural. Entre la vida y la muerte no existe una vía intermedia. O sea que la distinción entre pecado venial y pecado mortal no se puede reemplazar por esta trilogía y menos por la teoría de la opción fundamental. Bueno, otras divisiones del pecado. Al hablar del pecado podemos hablar de pecado actual, cuando no está, es el mismo acto de pecar, yo comento un pecado determinado haciendo este acto, o pecado habitual, que es el estado en que queda el alma, ¿no? El estado de pecado, ¿no? Estoy en un pecado habitual, bueno, estoy en este estado de pecado, distinto, digamos, al acto puntual de un hecho pecaminoso puntual, ¿no? También el pecado puede ser personal u original. El pecado original es el primer pecado, el pecado de nuestros padres, Adán y Eva, que todos hemos heredado. Es un pecado recibido, es una herencia, y el pecado personal es un pecado que uno ha cometido, ¿no? Con libertad, con entendimiento, con voluntad. El pecado original se cura por el bautismo, aunque permanece una cierta debilidad que inclina a cometer nuevos pecados personales, ya lo veremos, es la concupiscencia. Y el pecado personal se comete mientras que el pecado original se contrae, se hereda. Los pecados externos son los que se cometen con una acción que puede ser observada desde el exterior, ¿no? Cuando uno roba, cuando uno mata, cuando uno insulta a alguien, son pecados externos, ¿no? Y los pecados internos son los pecados del entendimiento, de la inteligencia, los pecados que no se ven, como la ira, la envidia, la avaricia. Recordemos que nuestra moral es una moral también de intenciones, o sea, un acto que de suyo es indiferente o un acto bueno, como puede ser dar una limosna, si mi intención es maligna, estoy pervirtiendo ese acto que es objetivamente bueno, lo estoy convirtiendo en malo, porque justamente internamente yo con eso no quiero, por ejemplo, ayudar a otros, sino que quiero vanagloriarme, o que los demás me ven de una determinada manera. O sea, la intención hace que ese acto se corrompa. Entonces, todo pecado externo, también es bueno decirlo, encuentra su origen en un acto interno de la voluntad. Es el acto propiamente moral. Los actos puramente interiores pueden ser pecado, incluso pecado grave, lo sabemos. También se habla de pecados carnales o espirituales, según se tienda desordenadamente a un bien sensible, como la lujuria, por ejemplo, o a un bien espiritual, como la soberbia. De por sí, los segundos son más graves, no obstante, los pecados carnales son, por regla general, más vehementes, ¿no? Precisamente porque el objeto que atrae es más inmediata. También los pecados pueden ser de acción
o también llamado comisión o de omisión. Comisión porque uno realiza un acto voluntario, desordenado. En cambio, la omisión es cuando uno deja de hacer algo que debe hacer. Por ejemplo, dejar de ir a misa un domingo, cuando uno puede hacerlo. Dejar de ayudar a su padre o a su madre cuando uno debe hacerlo. O sea, dejar de estudiar cuando uno ha asumido ese compromiso y tiene un examen. Bueno, esa omisión es un pecado, aunque uno no haga nada. Justamente por no hacer lo que tiene que hacer, comete un pecado. Bueno, el tema punto 3, la proliferación del pecado. Bueno, el pecado es personal, pero el pecado justamente lo que hace es terminar de corromper unas estructuras, una sociedad, una familia, una nación. Dice el Catecismo en su número 1865, el pecado crea una facilidad para el pecado. El pecado engendra pecado. Engendra el vicio por la repetición de actos malos. De ahí resultan inclinaciones desviadas que oscurecen la conciencia y corrompen la valoración concreta del bien y del mal. Así, el pecado tiende a reproducirse y a reforzarse, pero no puede destruir el sentido moral hasta su raíz. Hay pecados que son como cabezas de otros pecados. Son los llamados pecados capitales. Son pecados personales, ¿no? Y que al cual, digamos, van unidos otros muchos pecados. Son los siguientes: la soberbia, que es el principio de todo pecado; la avaricia, el deseo desordenado por bienes materiales, el deseo de retener, de querer, de juntar cada vez más bienes, ¿no? La lujuria, la pasión sexual desordenada; la ira, ¿no? El enojo desenfrenado; la gula, comer totalmente desordenadamente; la envidia, que es esa tristeza por el bien ajeno; la pereza que es la vagancia, el no querer cumplir con los propios deberes, el dejarse llevar por la molicie, en fin. La pérdida del sentido del pecado es fruto del voluntario oscurecimiento de la conciencia que lleva al hombre, por su soberbia, a negar que los pecados personales sean tales e incluso a negar que exista el pecado. Es una gran verdad aquello de que el que no vive como piensa, termina pensando como vive. O sea que es muy difícil que el hombre pueda tener esa división interna, ¿no? Saber que hay que hacer una cosa y hacer totalmente la contraria. Al final uno termina poniendo excusas, sin razones, y muchas veces justamente cambiando la propia conciencia, perdiendo justamente ese sentido de pecado. A veces no se comete directamente el mal, pero de alguna manera se colabora con el mal, con mayor o menor responsabilidad y culpa moral a la acción inicua de otras personas. O sea, uno no puede colaborar en el mal. Dice el Catecismo, por ejemplo, en su número 1868. El pecado es personal, pero nosotros tenemos una responsabilidad en los pecados cometidos por otros cuando cooperamos a ellos, participando directa y voluntariamente, ordenándolos, aconsejándolos, alabándolos, aprobándolos, no rebelándonos o no impidiéndolos cuando se tiene obligación de hacerlo, y protegiendo a los que hacen el mal. O sea, uno puede convertirse en ocasión de pecados para otro cuando los incita a pecar. Eso es lo que se llama el escándalo. Y el que provoca voluntariamente el pecado de otro o es responsable del pecado de otros, uno también comete ese pecado, porque es partícipe de esa maldad. Los pecados personales dan lugar también a situaciones sociales contrarias a la voluntad divina que se conocen como estructuras de pecado. Estas no son más que expresión y efecto de los pecados de cada persona. Por ejemplo, la corrupción que en muchos lugares está
a todos los niveles, tanto en lo público como en lo privado, a veces a todos los niveles, ¿no? Entonces resulta que cuando hay una gran corrupción se va contagiando esa corrupción y se va llegando a otras personas y resulta que esa estructura se convierte en una estructura corrupta. Corrupta porque sus miembros son corruptos, ¿no? Y justamente la corrupción de sus miembros hacen que después sea mucho más difícil superar esa corrupción, ese pecado, esa estructura de pecado. Bueno, las tentaciones, un tema muy importante porque una cosa es la tentación y otra cosa es caer en la tentación. Ya veremos cómo la tentación no es ni buena ni mala, o podríamos decir que es buena porque nos da la posibilidad de volver a elegir a Dios, pero si uno cae en la tentación, en cambio, ofende a Dios. Las tentaciones, ya veremos, nunca son superiores a nuestra fuerza. Dios nunca permitirá que una tentación no se pueda superar. Dios sería injusto. En fin, ya leeremos a San Pablo, como lo dice claramente en su carta. Pero vamos por orden. En el contexto de las causas del pecado hemos de hablar de la tentación, que es la incitación al mal. La incitación al mal. La causa del pecado está en el corazón del hombre, pero este puede estar atraído por la presencia de bienes aparentes. La atracción de la tentación nunca puede ser tan fuerte que obligue a pecar. En la carta de San Pablo a los Corintios, la primera, capítulo 10, dice: no os ha sobrevenido ninguna tentación que supere lo humano, y fiel es Dios, que no permitirá que seáis tentados por encima de vuestras fuerzas. Antes bien, junto con la tentación os dará también la fuerza para poder soportarla. O sea que siempre podemos rechazar la tentación, siempre tenemos la gracia de Dios. Si no se buscan y se aprovechan como ocasión de esfuerzo moral, pueden tener un significado positivo para la vida cristiana, lo decíamos. Las causas de la tentación pueden reducirse a tres. El mundo, que digamos no es la creación, sino fundamentalmente se entiende como lo mundano, lo mundano. Es aquello, lo mundano, lo que tiene de malo el mundo, que nos atrae, ¿no? Nos solicita, nos invita, ese ambiente materialista, ese ambiente pagano. El demonio, que es un ser que existe, que es un demonio, que es un ángel, que ofendió a Dios, que traicionó a Dios y que también tiene un ámbito de acción, y Dios permite que el demonio nos tiente, pero el demonio está sujeto por Dios. Dios le tiene la cadena, ¿no? Y permitirá que nos tiente también en la medida que Dios siempre quiere, ¿no? También llamado la carne es la concupiscencia, que es ese desorden o esa inclinación hacia el pecado, el fruto del pecado original, es como esa resaca, también llamada fomes peccati. La tentación se vence con la mortificación, con la penitencia, con la decisión de no dialogar con la tentación, cortando enseguida esos malos pensamientos. Y también la sinceridad con nosotros mismos, en la confesión, en la orientación espiritual, eso nos ayuda mucho a vencer las tentaciones. También la Iglesia siempre ha recomendado el uso del agua bendita, sobre todo en el lecho de los enfermos o cuando uno va a dormir, porque el agua bendita aleja los malos pensamientos, aleja los malos espíritus, es un sacramental, así que en el momento de la tentación también santiguarse con agua bendita es una cosa muy buena. Decía Santa Teresa de Ávila: de ninguna cosa huyen más los demonios para no tornar que del agua bendita. Así que tenerlo en cuenta y tener en casa agua bendita, no para tomar sino para rociarse, es una cosa muy oportuna. Frente a la tentación hay que luchar por evitar el consentimiento. La sinceridad es un gran medio para evitar los pecados y alcanzar la verdadera humildad, y también se ha de huir de las ocasiones de pecado, de aquellas circunstancias que se presentan más o menos voluntariamente y supone una tentación. Muy bien, entonces les hablaba de bibliografía, la Veritatis Splendor del Papa Juan Pablo II, una joyita que no es difícil de entender, se la recomiendo vivamente. Por supuesto, la Reconciliación de Penitencia y el Catecismo, como siempre. A modo de lecturas complementarias, la homilía La lucha interior, y después de Rodríguez Luño, Elegidos por Cristo, y de Fernández, Antonio Fernández, el Manual de Teología Moral. Se nos acabó la hora, me despido
enviándoles bendición e invitándolo a nuestro próximo programa. Que Dios los bendiga y los haga muy santos.